porque hay varios que han ingresado y se han retirado. No sé si han tenido problemas de conectividad o que piensan que ingresando ya el presente queda colocado. Cuando se retiran, automáticamente pasa eso a ausente. Bueno. Profe. Sí. Yo me uní desde la compu, desde una compu, y tuve que salir y unirme desde otra. No importa, pero eso se registra el ingreso de nuevo. Cuando claro, se pero vuelve... no le pedí de nuevo la solicitud para ingresar porque era el mismo mail. Pero no importa, cuando ingresás de nuevo, si al entrar vos al aula se marca de nuevo que has reingresado al aula, ¿de acuerdo? Ah, bien, listo, gracias. Bien. Bueno, Alma Guzmán Castillo nos va a hablar sobre la clasificación de articulaciones. Puedes darte cámara y habilitar el micrófono y comenzar a hablar. ¿Me escuchas, Alma? ¿Me escuchas o no? ¿O te has retirado? Perdón, ¿el resto me escucha? Sí, profe, se le escucha bien. ¿Se habrá quedado sin habla, Alma? ¿Ana Vicero Say no está? Por favor, habiliten el micrófono y si no... Quiere decir que no han leído nada de articulaciones, entonces, ninguna de las dos. Josefina Dagna. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Podés hablar de clasificación de articulaciones? Sí. Bien, ¿vos estuviste en la clase pasada? Sí, sí. Muy bien, porque yo había dicho que los últimos en ingresar iban a desarrollar el tema. La última en ingresar fue Alma Guzmán Castillo y Ana, pero se ve que no han leído nada. Eso yo lo voy poniendo en las notas de concepto para fin de año. Muy bien, te escucho, te escuchamos. Habilitate el micrófono así. Lo tengo habilitado el micrófono. Bien, perdón, la cámara. Ah. Muy bien, Josefina, ahora te veo. Bueno, ¿arrancó? Sí, adelante. Bueno, las articulaciones se pueden clasificar según su función o según su estructura. Bien. Según su estructura, se clasifican en fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Muy bien. Y según su función, se clasifican en sinartrosis, anfiartrosis o diartrosis. Bien. Bueno, están las que son fibrosas y sinartrosis, que quiere decir que son inmóviles y que el tejido que los une es de fibra. Hay dos formas para... Bueno, adelante. Bueno, estas pueden ser suturas, gonofosis o sindesmosis. No me olvidé la palabra. Bueno, las suturas pueden ser... ¿Las sindesmosis son móviles o inmóviles? Y según,
Dame un ejemplo de sindesmosis, a ver. Por ejemplo, entre el radio y el cúbito. Perfecto, muy bien. Adelante. O por ejemplo, entre la tibia y el peroné. Muy bien, perfecto. Bueno, las suturas se pueden clasificar pueden ser dentadas, como por ejemplo entre los parietales y el frontal. Muy bien. Pueden ser escamosas, como entre el temporal y los parietales. ¿Qué parte del temporal? Sería la parte escamosa. Muy bien, perfecto. Y pueden ser armoniosas, puede ser que se llamen, Sí, como la de el etmoides con el frontal. sí. Y después está ¿cómo es el nombre? Disculpa. Bueno, cuando uno se olvida de algo, estos son consejos que le doy para el examen. No sigan, no se tranquen y sigan, dejan eso y siguen hablando de otro tema, ¿de acuerdo? Porque si no, se traban ahí y entonces uno queda, vos te olvidaste de algo, seguí hablando del resto, ¿de acuerdo? Así que no te detengas ni te pares a querer, porque a veces cuando uno se detiene y se para así en algo, ya se desluce la exposición. Seguí hablando ahora de otro tipo de las fibrosas. Bueno. Ya hablaste todas de las fibrosas casi. Claro. Pasemos a hablar de las cartilaginosas. Dale. Bueno, están las cartilaginosas, que son por lo general anfiartrosis, es decir, que tienen una poca movilidad y el tejido que une los dos huesos es... ¿Hay alguna de las cartilaginosas que no tiene movilidad? Que en realidad es una sinartrosis. Puede ser la de la metáfisis de los huesos largos. Muy bien, el cartílago de crecimiento. Perfecto. Muy bien. Bueno, en estas están la sincondrosis, como es la que une el esternón con la primer costilla. Bien. Y pueden ser fibrosas, como la de la pelvis derecha con la pelvis izquierda. Bien. ¿Y qué otra hay importante que vimos en la columna? ¿Cuál hay en la columna alguna de estas que es una anfiartrosis? Sí, los discos. Muy bien, la de los cuerpos vertebrales entre sí. Perfecto. Muy bien, Josefina. Decime, ¿y dentro cómo clasificás las diartrosis? Las diartrosis serían las que tienen... Estamos hablando ahora de la clasificación funcional. Las diartrosis, desde el punto de vista estructural, ¿qué son? no son sinoviales. Perfecto. Entonces, dentro de las diartrosis, ¿se dividen en qué las diartrosis según sus movimientos o la superficie articulares? Hay varios tipos de diartrosis. Sí, pueden ser esferoidales. Muy bien. Como por ejemplo la unión entre el húmero y el coxal. El húmero y la escápula. Perfecto. O el fémur y el coxal. Muy bien, muy bien. Están las planas. Muy bien. Como es Bueno, perfecto. Te felicito. Te felicito, has estado muy bien. Y eso te queda un buen
son puntos a favor para la parte final. Y de paso, se van acostumbrando a expresar, ¿me entienden? Esto es muy útil que lo hagan. No es un castigo, sino es un beneficio. Te felicito. Vamos a seguir Muchas gracias. entonces. Muy bien. Bueno, creo que habíamos quedado por acá, ¿no es cierto? Habíamos visto ya que la articulación del codo está formado por 3 articulaciones, ¿m? Y esta es la parte final donde vemos los ligamentos de la articulación del codo, que son en realidad, como yo les he dicho, en articulaciones lo más importante es la clasificación, y salvo algunos ligamentos, el resto, con que ustedes me digan ligamentos anteriores, posteriores y laterales, yo me doy por satisfecho. Pasamos cuando decíamos vamos a hacer una miradita a la articulación del codo, ¿por qué está formado por 3 articulaciones? Porque está por la tróclea, ¿no es cierto?, del húmero con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito, por el cóndilo del húmero con la cúpula radial y por el rodete radial con la cavidad sigmoidea menor del cúbito, que es una articulación trocoide o en pivote y es la que permite los movimientos de pronosupinación. ¿Mm? Perfecto. Entonces, esta es una articulación compuesta a su vez por 3 articulaciones distintas, esta y esta otra. Adelante. Pasamos a la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca en realidad está dada por las superficies articulares. ¿Cuál era el que tenía la extremidad inferior más grande en el miembro superior? ¿En el antebrazo? El radio. Perfecto. Entonces, el radio es el que provee las superficies articulares a este hueso, que es el escafoides, que es el... A ver, alguno que repita los Semilunar. huesos. ¿Cómo? El semilunar. ¿Estás segura? Sí. Y sí, ahí está la imagen, está diciendo. Bien, entonces la primera hilera está formada por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Y la segunda hilera por el trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. La superficie articular por parte del radio da para 2 huesos, para el escafoides y para el semilunar. Y la que es más pequeña del cúbito es para el piramidal. ¿De acuerdo? Muy bien. Es una... ¿qué tipo de articulación es desde el punto de vista estructural? Fibrosa. Sinoviales. Sinoviales porque ven, tiene una cavidad sinovial. Sinovial. Y desde el punto de vista funcional. Y una diartrosis. Y dentro de las diartrosis. Puede ser encaje recíproco. No. No. Atrodia o plana. No, mira qué forma tiene esto así. Es elipsoidal o condilortrosis. Exacto, es una condilia. Es una condilia que tiene tiene movimientos en 2 ejes, como ya vamos a ver. Tiene un pequeño menisco acá, como ustedes ven, que no está descrito, a veces lo describe muy someramente y mal descrito en el Latarjet y en el complejo y en el Testis Latarjet. Todos no le dan mucha importancia. De más está decirles que lo que más me interesa de hay pequeñas cosas en las articulaciones que ustedes las van a estudiar bien cuando
sean médicos y se dedican a especialidades que se dediquen a esto. Esto con que sepan ustedes que es desde el punto de vista estructural una sinovial, desde el punto de vista funcional una diartrosis, dentro de la diartrosis una condilartrosis, los elementos que constituyen la articulación y los movimientos que tiene es suficiente. Acá tienen articulación radiocarpiana. En realidad dicen radiocarpiana porque la mayor parte de la superficie articular está dada por el radio. Las superficies óseas, dice acá, son el radio y un disco articular que se encuentra entre el cúbito y el carpo. Ya lo vamos a ver después, ¿eh? Por abajo el escafoide, el semilunar y el piramidal forman la superficie articular por la parte del carpo. Tenemos la cápsula articular que une esto acá. Es una condilia. Perdón un segundito. Hola. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí. Mire, en este momento estoy dando clase, discúlpeme, no lo puedo atender. Discúlpenme, seguimos adelante. Entonces, acá tenemos habíamos dicho el semilunar y el piramidal, el escafoides, el semilunar y el piramidal forman la parte distal de las superficies articulares. Está la cápsula articular, los ligamentos laterales, anteriores y posteriores. Es una condilia morfológica desde el punto de vista funcional. Acá vemos en esta imagen, pero fíjense ustedes lo que yo les recalco, que acá dicen ligamento escafolunar. El ligamento escafolunar es un ligamento muy importante que le menciono acá para que vean por qué hay que cuidarse de las imágenes de internet y siempre verlas teniendo un libro de referencia. El ligamento escafolunar va del escafoide al semilunar. Es un ligamento muy importante porque cuando se rompe se produce una desestabilización de la muñeca. Se separa el escafoide del semilunar y produce dolores importantes que si no se corrigen dejan una limitación importante. Y acá vemos el disco articular que se encuentra interpuesto entre la superficie del cúbito y el piramidal. Bien, acá vemos en estas preparaciones el escafoides, el semilunar y acá está bien puesto el ligamento escafolunar que va del escafoide al semilunar. Y ustedes ven acá la superficie articular proximal que está dada por el radio, dividida acá en dos, esta para el escafoides y esta para el semilunar. Esto es una preparación anatómica. Acá tenemos un dibujo de lo mismo, donde vemos las superficies por parte del radio, para con el escafoides, para con el semilunar, y acá la superficie por parte del cúbito para con el piramidal. Esto está abierta la cápsula articular y abierta la articulación para ver las distintas superficies articulares. Acá vemos qué movimientos tiene la muñeca. Como es una condilartrosis, sabemos que las condilartrosis tienen movimientos en dos ejes. Se efectúa en torno, dice acá, a dos ejes, con la mano en posición anatómica. El eje que va de A a A permite los movimientos en el plano frontal de flexo de extensión. Y esto en el plano B, que va de adelante a atrás, un plano sagital, permite los movimientos de aducción y de abducción de la muñeca.
Acá tenemos la flexión, el neutro, la extensión de la muñeca, la abducción de la muñeca, el neutro y la aducción de la muñeca. Aducción era aproximación a la línea media. Abducción era la separación de la línea media. Grábense bien esto para cuando ustedes hablen de los distintos movimientos que se generan en la articulación, tengan bien claro estos conceptos. Acá vemos otro tipo de desde el punto de vista estructural es una sinovial. Desde el punto de vista funcional es una diartrosis. Y dentro de las diartrosis es una por encaje recíproco, que es entre el trapecio, que es este hueso, y el primer metatarsiano que va hacia el pulgar. ¿No es cierto? Entonces, esta es una encilla de montar que también tiene movimientos en dos ejes. Y pasamos a otra articulación muy importante que es aparte de articulación de la cadera, ¿cómo se la denomina también? Coxofemoral. Perfecto, coxofemoral. ¿Por qué? Porque está dada por el coxal y por el fémur. Esta es la cabeza del fémur. ¿Esto qué es? El ligamento redondo menor. Perfecto, ligamento redondo que va del acetábulo a la cabeza del fémur. Por ahí vienen vasos también que nutren acá a la cabeza del fémur. Este es el cartílago hialino, esta es la superficie articular del cóndilo, del coxal. El acetábulo es eso que está en el fondo, y la membrana obturatriz es la que cubre al agujero obturatriz, donde por dentro se inserta el músculo obturador interno, que ya lo vamos a ver cuando veamos músculo, y por fuera el obturador externo. Acá vemos los ligamentos que recubren. Como toda diartrosis, está formada, ¿por qué? Por las superficies articulares de los huesos. La cabeza del fémur, esta superficie articular del coxal, el cartílago hialino que recubre la cabeza del fémur y esto, la cápsula articular que viene del cuello anatómico del fémur a la ceja del coxal o a la ceja cotiloidea, por la membrana sinovial que va por dentro de la cápsula fibrosa o cápsula articular y que es la que produce el líquido sinovial que se encuentra dentro de la articulación. Y aparte, los ligamentos y los tendones. Bien, ¿quedó claro qué movimientos tiene la articulación coxofemoral? Flexión, extensión, abducción. ¿Y cómo se llama la combinación de todos esos movimientos? La circunducción. Perfecto, yo venía para acá. Movimientos que lo hacen esta articulación, lo hacen la escapulohumeral y la coxofemoral. Bien. Antes de entrar en la articulación de la rodilla,
vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las superficies articulares. Las superficies articulares de la articulación de la rodilla están dadas, la proximal por los cóndilos del fémur, los cóndilos femorales que tenían, ustedes recuerdan, la escotadura central. Por la parte distal es la epífisis proximal de la tibia, donde encontramos unas cavidades glenoideas laterales o unas superficies articulares laterales. En el centro encontramos la espina de la tibia, que está dividida en dos y tiene un tubérculo lateral y un tubérculo medial. Por delante de esta eminencia que hay o espina de la tibia, hay una superficie rugosa anterior donde se inserta el ligamento cruzado anterior. Por detrás hay otra, ya vamos a ver, otra superficie rugosa, acá está la tuberosidad anterior de la tibia, donde se va a insertar el tendón rotuliano. ¿Por qué les menciono esto dentro de la articulación? Porque dentro del tendón rotuliano se va a encontrar la rótula. La rótula que va a articularse con la parte anterior de los cóndilos femorales. Bien, acá es la que hemos visto recién de frente, visto desde arriba. Visto desde arriba, vemos la superficie rugosa posterior, que para el ligamento cruzado posterior, y la superficie rugosa anterior para el ligamento cruzado anterior. Los tubérculos intercondilios medial y lateral, o interno y externo. ¿Por qué me doy cuenta que este es el externo? Porque aquí está el radio que va por fuera. Por aquí va el peroné que va por fuera de la tibia. ¿Les queda bien claro qué son las superficies articulares? Esta carilla articular lateral y esta carilla articular medial. Y acá vamos a ver la articulación. Esta es la parte, la superficie rotuliana, que se va a articular con la rótula. Es una tróclea de la cara anterior de los cóndilos femorales. Los cóndilos, que tienen una escotadura central, se van a articular con las cavidades glenoideas o superficie o carillas articulares o platillos tibiales de la tibia, de la epífisis proximal de la tibia, pero habíamos dicho que como esta articulación soportaba mucho peso, el ingeniero que la diseñó, pensando ya en eso, le colocó en el medio estas láminas conjuntivas que reciben el nombre de meniscos. Un menisco interno y un menisco externo. Y aquí vemos los ligamentos cruzados que tienen por finalidad mantener unida la articulación para evitar que las luxaciones de la misma. Ustedes habrán oído hablar, si se escuchan un partido de fútbol o que algún deportista por ahí en un mal movimiento se lesionan y se cortan estos ligamentos o se rompen los meniscos. Perfecto. Entonces, los meniscos, ustedes ven que hay uno que es casi completo, tiene una forma de O, que es el externo, y uno
que tiene una forma de C, que es el interno. Para recordarse de eso, hay una mnemotecnia que es que O es I. O, forma de O, el externo. Si, la C, la forma de C, el interno. Entonces, con esa mnemotecnia, ustedes pueden recordarse la forma que tienen los meniscos interpuestos. Y estos ligamentos, ustedes ven que se van a insertar en la cara interna de los cóndilos femorales. El anterior va a la cara interna del cóndilo externo. El anterior va a la cara interna del cóndilo externo. Por eso también hay una mnemotecnia para eso que es AEPI, anterior externo. Posterior, el ligamento posterior va a la cara interna del cóndilo interno. Bien. La articulación de la rodilla es una articulación compleja desde el punto de vista estructural. ¿Qué tipo de articulación es? ¿No se oye? ¿Alguien que habilite el micrófono? Sinovial. Una sinovial, muy bien. ¿Y dentro de las sinoviales? Diartrosis. Una diartrosis. ¿Y dentro de la diartrosis? Troclear. Una troclear, muy bien. Si es una troclear o en bisagra, ¿qué movimientos tendrá? Flexión y Flexo extensión. Exacto, flexo extensión en un solo eje. Acá ven en un corte sagital el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado interior que va a la cara interna del cóndilo externo. Esa es la cara interna del cóndilo interno femoral. Acá tenemos la rótula y esta es la cavidad. Esta es la bolsa suprarrotuliana. Acá tenemos otra imagen de los cóndilos femorales, del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior y de los meniscos. No le genera dudas esto, ¿no? Un corte sagital de la articulación de la rodilla, donde vemos la rótula con su carilla articular, los cóndilos femorales, los meniscos, la cavidad articular, estas bolsas de tejido adiposo que están para proteger también los movimientos de la articulación. Tenemos uno suprarrotuliano y uno infrarrotuliano. ¿Cómo les parece que se podría hacer para saber si una rodilla tiene líquido? Cuando una articulación se inflama o se infecta, aumenta la producción del líquido sinovial. Al aumentar, y se retrasa la reabsorción. Al aumentar la cantidad de líquido sinovial, ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes cómo se darían cuenta de que hay líquido en la rodilla? Porque se limita el movimiento. Puede no limitarse el movimiento. Usted está con un paciente, ¿qué es lo primero que hace? Lo palparía. Lo palparía. Antes de palparlo. ¿Ves que la rodilla está inflamada, que está más... No, cobrarle la grande consulta, ya le han cobrado la consulta. Lo primero que hacen ahora es cobrarle la consulta. Nadie llega al médico sin pagar la consulta. Bueno, ¿qué es lo primero que hace? La observación.
Cuando hay dos elementos, ustedes tienen que comparar una rodilla con la otra. Lo miran las dos rodillas y si una es más grande que la otra van a decir acá pasa algo. Entonces recién va a la palpación. Pero lo primero que se hace ante un paciente es la observación. Ustedes, el paciente, le miran las dos rodillas y dicen, acá hay una que está más hinchada. ¿Cuál me dijo que es la que le dolía? Esa. La derecha, bien, está más hinchada, acá pasa algo. ¿Habrá líquido en la articulación? ¿Cómo podemos hacer? Para saber si hay líquido, con la articulación en extensión, ustedes comprimen con el dedo la rótula, aprietan la rótula, y como hay acá una separación importante por el aumento del líquido, cuando ustedes aprietan la rótula con el dedo, acá la comprimen a la rótula, al apretarla esto choca con la cara anterior del cóndilo femoral y se siente un ruido. Ese ruido se llama el signo de la tecla, porque da la impresión de que uno apretara la tecla de un piano y se siente, si uno cuando aprieta la tecla de un piano no deja vibrar la cuerda, se siente un ruido seco, que es como el que se produce cuando hay líquido dentro de la articulación. Uno aprieta acá la rótula y entonces con eso se da cuenta, confirma que hay líquido dentro de la articulación. Después entrará a preguntar el médico cuáles son las causas que pueden producir un aumento de líquido, ¿no es cierto? Pero esto es para que vayan teniendo en cuenta y vean lo importante que es conocer los elementos que constituyen una articulación, los movimientos que esto pueda realizar y los elementos que la forman para poder examinarla también. ¿Queda claro? Bien. Acá vemos, visto con un dron, la parte superior de la epífisis proximal de la tibia. Estas son las bolsas infrarrotulianas, esto es el ligamento cruzado anterior, este es el ligamento cruzado posterior, acá están los tubérculos lateral y medial, y acá están los, ¿qué son estos? Los meniscos. Los meniscos. ¿Qué menisco es? Lateral, ¿Por qué decir que es lateral? por la mnemotecnia que usted nos dijo. Porque está escrito ahí, muy bien. Pero aparte, porque el menisco tiene forma de O. O-E. El que tiene en forma de O es el externo. El que tiene forma de C es el interno. Entonces, el medial tiene forma de C. El lateral tiene forma de O. Por eso, la superficie articular del epífisis proximal de la tibia es un poco más ancha la lateral que la medial. Y la medial es un poco más larga, más en el sentido antero-posterior, el diámetro antero-posterior es un poco mayor que el de la superficie lateral. Bien, de nuevo acá vemos la grasa infrarrotuliana, había una suprarrotuliana, los meniscos, la cavidad articular, los ligamentos cruzados, la cápsula articular. Bien, aparte de eso, hay unas bolsas que se encuentran. Las bolsas son para proteger los huesos y los tendones y los músculos. Hay varias bolsas, que son unas bolsas que tienen un líquido dentro que tienen por función proteger a los elementos que intervienen en una articulación. Bolsa o bursa
suprapatelar por arriba de la pátela o de la rótula, infrapatelar, esta es la subsarsotorial, acá está la tibia, esta es la que protege del músculo semimembranoso para que estos músculos no se desgarren en el rostro. Entonces, estas bolsas protegen a los elementos que rodean a la articulación de la lesión de los mismos. Y vamos a la articulación, de el pie. En el pie es una articulación compleja que lo que me interesa que conozcan es, hay una que es la subastragalina, que es entre el astrágalo y ¿quién forma las superficies articulares proximales? ¿Qué viene por acá arriba? A ver, piensen. ¿Qué hueso hay por acá arriba? La tibia. La tibia, bien. La epífisis distal de la tibia forma una parte de la carilla articular de la articulación esta que es articulación tibio-peroneo-astragalina. ¿Por qué tibio-peroneo-astragalina? Porque el maleolo externo o maleolo peroneo tiene una carilla articular en su cara interna para con el astrágalo. Y el maleolo tibial tiene en su parte interna una superficie articular para el astrágalo. Esto convierte a esta articulación en una articulación del tipo troclear, por lo tanto va a tener movimientos nada más que de flexo-extensión. Los movimientos de eversión y de inversión del pie son dados por esta articulación o articulación subastragalina, que es la que está dada entre el calcáneo y el astrágalo. Estas son las articulaciones que forman la garganta del pie. Después están las articulaciones mediotarsianas, articulación mediotarsiana o de Chopard, que es entre el escafoides y el cuboides, el astrágalo y el calcáneo. Y después está la articulación entre las cuñas y el cuboides con los metatarsianos, que recibe el nombre de articulación del infra. Este es de Chopard, este es del infra. Ustedes lo que tienen que decir de esto, yo lo que les esto va a ser importante el día que ustedes sean traumatólogos y quieran tratar un pie plano o van a tener que conocer muy bien todas estas articulaciones. Pero ahora, con que ustedes conozcan qué tipo de articulación son y quiénes la constituyen, es suficiente. Acá vemos la carilla para los maleolos, el maleolo, miren, el maleolo peroneo y este es el maleolo tibial. Ahí vemos, por dentro tiene una carilla articular, por dentro el peroné tiene otra carilla articular, que forman la articulación, entonces, tibio-astragalina o tibio-peroneo-astragalina. Y acá vemos la articulación entre el astrágalo y el calcáneo. Vemos las superficies articulares y los ligamentos que tiene cada una de las articulaciones. ¿Qué movimientos puede realizar
La articulación astragalo-calcánea o subastragalina, como vimos, tiene movimientos de aducción, y de abducción, y de pronación y supinación. Entonces, y tienen los movimientos de flexión y extensión. Anterior, entonces, denominado pronación o abducción, pronación o abducción, que es cuando la planta del pie mira hacia afuera, y supinación o aducción, cuando la planta del pie mira hacia adentro. Estos movimientos de pronación y supinación son permitidos por esta articulación. Los movimientos de flexión y extensión son producidos por la articulación tibia-astragalina, que producen flexión dorsal y flexión plantar. Flexión dorsal, acuérdense, es cuando el dorso del pie se aproxima a la cara anterior de la pierna. Flexión plantar es cuando el dorso del pie se aleja de la cara anterior de la tibia. Esto es importante para que cuando veamos los músculos, veamos qué músculos intervienen en la flexión dorsal y qué músculos intervienen en la flexión plantar. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a hacer un intervalo de 10 minutos y vamos a continuar luego con lo que nos queda de articulaciones y vamos a empezar a ver un poco de músculos. ¿De acuerdo están entonces? Sí, profe. Nos Sí, profe. juntamos de nuevo en 10 minutos, un poco más. Para comprender cómo trabajan los músculos y hacen que se movilicen las articulaciones. Los sistemas de palanca se dividen en 3 órdenes: los de primer orden, los de segundo orden y los de tercer orden. Los más comunes en el cuerpo son las de tercer orden. La de primer orden, el sistema de palancas está constituido por el fulcro, que es donde se realiza el movimiento, el esfuerzo, o sea, donde se realiza la presión o el esfuerzo muscular para realizar el movimiento, y la resistencia. En el caso de las de primer orden, que no son muchas, un ejemplo es la articulación occipitoatloidea. Occipitoatloidea, que es la de palancas de primer orden, que tienen movimientos de flexión y extensión. Las de segundo orden, estas articulaciones tienen ventaja mecánica o desventaja mecánica. La ventaja mecánica es cuando el esfuerzo está más alejado de
el fulcro, como en este caso, que es como una carretilla. El fulcro es la rueda, el eje de la carretilla, la resistencia es lo que se pone en la carretilla, y de los mangos de la carretilla, del puño de la carretilla, se aplica el esfuerzo. Un ejemplo de eso, estas son las palancas de segundo orden, es este músculo es los gemelos que forman el tendón de Aquiles, que se van a insertar en el calcáneo. Cuando esto se contrae, produce una elevación del pie sobre el fulcro que está aplicado acá en la articulación metatarso-falángica, y la resistencia, el peso del cuerpo que se aplica acá sobre el astrágalo. Entonces, esta tiene ventaja mecánica, ¿por qué? Porque el esfuerzo se aplica alejado del fulcro. En el caso de la carretilla, ustedes ven que cuando llevan en una carretilla pueden con menor esfuerzo llevar un peso que por sí solo les resulta dificultoso levantarlo. Y estas tienen dificultad mecánica, ¿por qué? Porque el esfuerzo, son las de tercer orden, que son las más comunes, el esfuerzo se aplica cerca del fulcro. Y esta es la resistencia. Cuando uno va a levantar algo con la mano, estas tienen desventaja mecánica, pero lo ganan en velocidad. Este es el mecanismo por el cual se mueven entonces las articulaciones y actúan los músculos que vamos a ver enseguida. Esto es para que vean que las articulaciones, cuando se desgastan, se pueden reemplazar. Ya la vez pasada vimos los reemplazos de cadera, que se podían hacer parciales o totales. Parciales cuando se reemplazaba únicamente la cabeza del fémur, y totales cuando se reemplazaba el cótilo y la cabeza. En la rodilla también los reemplazos pueden ser parciales o totales. Cuando se desgastan las articulaciones, porque primero se desgastan o se rompen los meniscos, cuando se rompen los meniscos, ahora se tiende a no extraer los meniscos, cuando se rompen se los trata de corregirlos, sobre todo en personas jóvenes, porque si no, al sacar el menisco se desgasta el cartílago hialino y comienzan a aparecer los dolores en la rodilla y la imposibilidad funcional. Entonces, cuando se desgasta esto, la única solución que hay para poder movilizar la rodilla son los reemplazos parciales o los reemplazos totales de rodilla. Acá vemos la parte de los cóndilos femorales, esta es para la articulación con la rótula y esto es para con la tibia. Bien. Vamos a ver los músculos. Vamos a empezar con músculos y vamos a llegar un poco, cuando vayan leyendo para la clase que viene, ustedes van a leer, no se hagan gran problema con los músculos de la cara. Con los músculos de la cara me interesa que conozcan los nombres y dónde están ubicados. Y de los más importantes, las inserciones. De los músculos masticadores, las inserciones, ya lo vamos a ir viendo para que no se hagan un drama también con el estudio de eso. Después, posiblemente hoy no veamos completos los músculos de la cara,
Así que en la clase que viene vamos a terminar, porque son los músculos de la cara y los músculos del cuello los que se ven, los que vamos a ver primero, siempre siguiendo el programa. Luego vamos a ver el músculo diafragma y los músculos del abdomen. Y después vamos a empezar con los músculos de los miembros superior e inferior. Bien. ¿Qué es un músculo? Dice del latín músculo, es un órgano formado por fibras contráctiles, fibras musculares, pueden estar relacionados con el esqueleto, los músculos esqueléticos, o formar parte de la estructura de órgano o aparato, los músculos viscerales. Y hay otro músculo que no tiene relación con los huesos ni las vísceras, que se encuentra en el tórax y que se dirige por sí solo. ¿Qué músculo es ese? El miocardio. El cardíaco, muy bien. Entonces, los músculos que son unos órganos formados por fibras contráctiles, fibras musculares, que ya vamos a tener ahora una idea somera, pero eso lo van a ver bien mejor en histología y luego en fisiología van a ver bien los mecanismos por los cuales se contraen y relajan los músculos. Entonces, son órganos formados por fibras contráctiles que pueden estar relacionados con el esqueleto, los músculos esqueléticos, o formar parte de la estructura de los órganos, los músculos viscerales. Acá vemos los tres tipos de tejido muscular que hay: el cardíaco, el esquelético y el visceral. El esquelético es músculo estriado. ¿Por qué estriado? Porque ven las estriaciones estas que se ven al microscopio únicamente se ven estas estriaciones como se ven los núcleos. El cardíaco también es estriado, pero tiene células únicas, las fibras musculares. Estas tienen varios núcleos. Y la célula muscular lisa tiene forma de un huso con un núcleo central. Esta se encuentra, el músculo liso, en todo aparato digestivo, en el útero. Ya vamos a ir viendo las partes que forman el músculo liso. Entonces, tenemos tres tipos de músculo. El músculo, dos son estriados. ¿Por qué? Porque tienen estas estrías, que son el esquelético y el cardíaco. Y el otro es el músculo liso, donde no se ven esas estriaciones. ¿Qué es esto que está acá? En la parte ósea les pregunto, porque lo otro ya lo conocen, no lo conocemos. ¿Qué es esto donde se inserta este músculo? ¿Qué es eso? Acromion. ¿El acromion es ese? Yo creí que el acromion estaba acá atrás, o sea, con la... La clavícula. Esta es la clavícula. ¿Pero esto qué es? Este músculo lo hemos hablado, si bien tiene dos porciones. ¿Cómo se llama este músculo? Si tiene dos porciones, ¿cómo se llamará? Un digástrico puede ser. Digástrico o bíceps. Bíceps. Habíamos visto que el bíceps tenía dos porciones, una porción corta y una porción larga. La porción corta, ¿a dónde iba? A una apófisis. ¿Qué apófisis es esta? ¿Qué es de la escápula? ¿Nadie sabe decirme?
la apófisis coracoides de la escápula. ¿Se escucha lo que digo? Sí, profe, se escucha. Bien, como nadie me sorprende que no hayan identificado la apófisis coracoide. Hemos visto que en la apófisis coracoides se insertaba la porción corta del bíceps, un músculo que el nombre se lo da la apófisis coracoides porque va de ella al brazo, entonces el córaco braquial. Y otro músculo que es el pectoral menor que viene de acá hacia acá. Bien. Los músculos entonces se dividen en músculo cardíaco, en músculo liso y en músculo esquelético o estriado. En realidad, el cardíaco y el esquelético, ambos son estriados. Uno, las fibras se fusionan entre sí en el músculo cardíaco, tienen un solo núcleo, estas son multinucleadas, y el músculo liso tiene forma de huso y el núcleo central. Entonces, el músculo cardíaco es involuntario. Involuntario porque el corazón tiene su propia central que dirige y indica las contracciones y relajaciones del músculo. Posee autocontrol nervioso y endocrino. El músculo liso es del tipo involuntario, o sea, se rige por el sistema nervioso autónomo. Y el músculo esquelético o estriado es del tipo voluntario, es el que responde a la voluntad y mediante el cual se generan los movimientos. Se puede caminar y unen las distintas partes del esqueleto, permitiendo de esta forma los movimientos. Los músculos los podemos dividir también en músculos simples, que tienen la parte de la fibra muscular y la parte tendinosa. Músculos digástricos o poligástricos, que tienen varias ramificaciones, y bíceps, tríceps o cuádriceps, formados por 2, 3 o 4 músculos o ramas musculares que se unen en un tendón común. Por la forma, pueden ser fusiformes, planos, orbiculares, en forma de cono, cortos. Acá vemos por su forma, largos, planos, orbiculares, orbiculares lo encontramos en los ojos, en la boca, cortos en el pie. Y acá tenemos un ejemplo de los músculos lisos y los músculos estriados o esqueléticos. Este es el ano. El intestino está formado todo por músculo liso. La cara, en la pared intestinal tenemos una capa mucosa, una capa muscular y una capa externa que acá es fibrosa, es un tejido conectivo condensado, luego se hace intraperitoneal y tiene la capa serosa del peritoneo que lo recubre por fuera. Acá tenemos en la parte media el músculo liso. La parte externa tenemos el esfínter externo del ano que depende de la voluntad. Este permite o la evacuación intestinal o la impide cuando se cierra. Este está manejado por el sistema nervioso autónomo, este por el sistema nervioso somático voluntario. Pueden formar esfínteres. Esfínteres son músculos que rodean a un elemento produciendo su cierre o su apertura. Un ejemplo, este ejemplo que vemos acá de un esfínter, este es un conducto por donde sale la bilis del hígado.
Este conducto se llama colédoco, que se une con este conducto acá que viene del páncreas, es el conducto excretor del páncreas. Se unen ambos y desembocan en el intestino, en la segunda porción del duodeno. Este músculo forma un esfínter, entonces el esfínter de Oddi es una estructura muscular pequeña que rodea el colédoco distal, el conducto pancreático principal o conducto de Wirsum, que es este, y genera una zona de alta presión que impide la salida del abílido de los jugos pancreáticos al intestino. ¿Cómo está formado el músculo estriado? El músculo estriado está formado por, rodeado el conjunto del músculo por el epimicio. Es tejido conectivo muy finito que recibe el nombre de epimicio y se inserta en los huesos a través de los tendones, que son esta parte donde hace tejido conectivo puro sin fibras musculares. El músculo en sí está formado por fascículos, que es la agrupación de las fibras musculares. Un fascículo es la agrupación de varias fibras musculares. Esta es una fibra muscular que está formada por varias miofibrillas. En las miofibrillas, ¿qué es esta? Estas son las estrías que hacen que se lo determine músculo estriado. En las miofibrillas está esto, el sarcómero, que es la unidad funcional del músculo. Esto es para que tengan una idea ustedes de cómo funciona un músculo y por qué se contraen los músculos. Esto, como les digo, lo van a ver bien en histología y lo van a ver mejor todavía en fisiología. En histología, ¿qué están viendo ahora? Vamos a empezar con tejido conectivo esta semana. Bien, perfecto. Entonces ahí en tejido conectivo van a ver el tejido que forman los tendones. ¿Quedó claro cómo está formado un músculo? Entonces, el epimicio es lo que envuelve a todo el músculo. El músculo está formado por fascículos que están unidos entre sí, ya vamos a ver por quién, y las fibras, los fascículos están formados por fibras, que a su vez las fibras están formadas por miofibrillas, donde se encuentran la actina y la miosina, que son los filamentos contráctiles, estos que tenemos acá. Bien. Acá vemos lo que es una miofibrilla, donde tenemos el sarcómero, que es la estructura funcional, que está formado por filamentos gruesos y filamentos finos. Cuando el músculo se contrae, los filamentos finos se deslizan sobre los filamentos gruesos y se produce un acortamiento del músculo. Por eso esto es la unidad funcional del músculo, que va de una línea Z a la otra y recibe el nombre de sarcómero. Muy bien, estas son las miofibrillas que constituyen la fibra muscular dentro de la cual se encuentran las mitocondrias y el núcleo. Acá tenemos de nuevo el músculo, la banda H. Y acá vemos, todo eso lo van a ver ustedes bien detalladamente en histología y luego en fisiología. Acá vemos el hueso se inserta el músculo a través de un tendón, el epimicio es el que rodea todo el músculo y a su vez el perimicio es el que rodea los
fascículos musculares. ¿Mm? Los fascículos están formados por las fibras musculares y las fibras a su vez por las miofibrillas. El perimicio es lo que une y rodea, forma los fascículos. Estos elementos de los músculos, ustedes, mi consejo para que comprendan eso es que cuando en su casa vayan a hacer un bife de lomo o de cualquier tipo de carne, busquen, le digo, en el lomo es donde más se suelen distinguir con facilidad pero en todos los músculos los encuentran, porque para verlo más fácil en el cuadril tendrían que tener el cuadril completo, si no resulta más difícil identificar. También puede identificarse esto en el pelleto, o sea, hay distintos cortes de carne donde se pueden identificar mejor estas dependencias del tejido conectivo que contribuyen a formar el músculo. El músculo, entonces, el conjunto de fibras musculares que forman, ¿no es cierto?, los fascículos que se unen a su vez para formar el músculo. Los fascículos se unen a través del perimicio y a todos los fascículos los engloba el epimicio, que es la capa de tejido conectivo más externa. Acá tienen de nuevo la constitución de un músculo, el tejido conectivo que lo rodea, el tendón que es donde se va a insertar el músculo, los vasos y nervios que van entre los fascículos, los haces de fibras musculares o fascículos, la fibra muscular y la miofibrilla, que es donde vimos que se encontraba la sarcómera, que es la unidad funcional del músculo. Bien, de nuevo volvemos a ver para que no se olviden. ¿Esto qué es? Un músculo contraído, un músculo relajado. ¿Qué es lo que envuelve acá todo el músculo? ¿Cómo se llamaba? Aponeurosis puede ser. No, la aponeurosis son dependencias de la aponeurosis, pero es una capa muy finita que recibe el nombre de epimicio, lo que envuelve a todo el músculo. La aponeurosis, ese epimicio se va engrosando, más tejido conectivo y forman los tendones en la parte terminal del músculo, que a veces los músculos se insertan a través de tendones y a través directa, y otras veces, como el caso de los músculos intercostales, a través de las fibras musculares que se insertan directamente en el periósteo. El periósteo, ¿recuerdan qué era? Era la membrana que recubría al tejido óseo compacto y que hacía que los gruesos huesos crecieran en ancho. El periósteo, donde ustedes lo pueden identificar bien, es cuando están comiendo un asado de costilla. Si ustedes está bien cocida la costilla, ustedes vieron que cuando se cose, la costilla está bien asada, se desprende, se ve la parte del hueso y se corre para atrás el periósteo. Y aparte, si ustedes cortan el músculo, después del músculo viene el periósteo. Si ustedes cortan bien, se logra desprender el periósteo cuando la costilla, el asado está bien hecho y la costilla está bien cocida, se logra desprender el periósteo con el músculo que se inserta en él. Eso se hace también cuando uno quiere abrir un tórax y quiere conservar la costilla, porque la costilla se desarrolla después a través del periósteo. Uno puede abrir el periósteo
desperiostear la costilla, sacar la costilla, abrir el tórax y después se cierra el periósteo que ustedes abrieron y la costilla esa se vuelve a regenerar. Entonces, los músculos esqueléticos son órganos formados por tejido muscular estriado. Está constituido esto por fibras musculares. ¿Cuál es la función de los músculos estriados? Permitir los movimientos de diversas partes del cuerpo. También intervienen en la regulación de la temperatura corporal. Por eso es que cuando aumenta la temperatura aparece fiebre, vienen los chuchos y los temblores, eso por las contracciones musculares que producen un aumento de la temperatura. Entonces, intervienen en la regulación de temperatura al producir calor mediante su movimiento. También intervienen en favorecer el desplazamiento de la sangre dentro de las venas. Por eso es que ya vamos a ver cuando veamos el sistema cardiovascular, vamos a ver las arterias y vamos a ver las venas. Como las venas tienen una capa muscular muy delgada, no tienen la fuerza de las arterias para transmitir los latidos. Aparte, como las arterias para llegar a las venas pasan por el sistema capilar, ahí se pierde la transmisión de los latidos cardíacos. Entonces, para que se facilite el retorno venoso al corazón, los músculos masajean a las venas y favorecen el retorno de la sangre. El músculo esquelético estriado se caracteriza por ser voluntario, o sea, actúan bajo la voluntad. Aparte, los músculos los podemos dividir en agonistas y antagonistas. ¿Qué son los músculos agonistas? Son aquellos músculos que generan el movimiento, que cuando se contraen producen un movimiento. En este caso, el bíceps, cuando se contrae, produce la flexión del codo. La flexión del codo. Para que se produzca la flexión del codo, este músculo que está acá, que recibe el nombre de tríceps, acá está como chiquito, pero es un músculo muy grande, es el antagonista. ¿Por qué? Porque para que este movimiento se realiza, este se tiene que relajar. El agonista se contrae y genera el movimiento. Para que se pueda generar el movimiento, el antagonista se tiene que relajar. Después existen músculos fijadores que mantienen inmóviles otros huesos para permitir estos movimientos. Y músculos sinergistas que son los que contribuyen a los movimientos. Entonces, los músculos pueden ser agonistas, antagonistas, fijadores o sinergistas. Y esto es la terminación de un nervio que termina en las fibras musculares, transmitiendo las órdenes que emite el cerebro, llegan los estímulos eléctricos que son transmitidos al músculo, eso produce el acortamiento del músculo y produce la generación del movimiento. Estos axones llegan a la terminal sináptica que se encuentran y así se transmiten los estímulos que permiten la contracción de los músculos. Eso en los músculos esqueléticos que responden a la voluntad. El músculo liso es independiente de la voluntad y está inervado por el sistema nervioso autónomo. Y el corazón tiene su propia central de inteligencia que manda las órdenes para la contracción
de los músculos. ¿Qué propiedades tiene este tejido muscular? ¿Cuáles son las propiedades del músculo esquelético? La irritabilidad. ¿Qué es la irritabilidad? Es la propiedad del tejido muscular para responder a un estímulo. Si ustedes lo tocan al músculo con una pinza, este se contrae. Si le aproximan una descarga eléctrica, el músculo se contrae. La contractilidad es la irritabilidad es la capacidad de responder a estímulos. La contractilidad es la capacidad que tiene el músculo, dice, para producir tensión, para cortarse en realidad. Y la distensibilidad es la capacidad que tiene el músculo de alargarse y después volver a adquirir su función normal. Eso es la elasticidad. La distensibilidad es la capacidad de estirarse. Y la elasticidad es la capacidad de volver a adquirir después su estado anterior al estiramiento. Es como un elástico. Cuando un elástico ustedes lo estiran, lo sueltan, vuelve a su posición anterior. Cuando el elástico se pone viejo, pierde la elasticidad y ustedes lo queda estirado y no vuelve más a su posición normal. Entonces, las propiedades de los músculos, ¿cuáles son? La irritabilidad, responder a estímulos, la contractilidad, generar tensión o acortarse, la distensibilidad, la capacidad de estirarse el músculo, y la elasticidad, de después que se ha estirado volver a su tamaño inicial. Bien, como vimos en las articulaciones, vamos a ver todo lo que hemos visto de los músculos, las características del tejido muscular, las funciones del tejido muscular y los distintos tipos de tejidos musculares que hay. El movimiento se produce por la contracción y relajación de los músculos. Miología es el estudio de los músculos. Vamos a ver qué características tiene el tejido muscular. Este cuadrito, ustedes guárdenselo, apréndanselo bien. Y este cuadrito, escríbanselo, tomen un papel y un lápiz, porque eso ya les he dicho que es lo que hace que las cosas se graben en el disco rígido. Cuando ustedes escriben, es otra forma de grabar en la memoria. Y si eso que han escrito lo ubican en la pared, como yo le digo, y le echan una leída de vez en cuando, se va grabando y se va aprendiendo todo. Acá tenemos las características del tejido muscular, lo que dijimos, la excitabilidad, es la capacidad para recibir y responder a los estímulos. La contractilidad es la capacidad para cortarse. La extensibilidad es la capacidad que tienen los músculos de estirarse. Y la elasticidad es, cuando se estiran, volver a la forma inicial. Entonces, estas son las características del tejido muscular y vamos a ver qué funciones cumple el tejido muscular, para qué es útil. Para el movimiento, generan el movimiento a través de los músculos que vimos, que son sinergistas y, ¿cómo eran los otros? Ya me he olvidado yo. Unos eran agonistas y los otros antagonistas. Agonistas
son los que al contraerse generan el movimiento. Y antagonistas son los músculos que para permitir el movimiento se relajan. Son los músculos. En el caso del brazo y el antebrazo, los músculos anteriores son para la flexión, o sea, cuando se realiza la flexión son agonistas. Pero para permitir eso, los músculos que están en la región posterior, que son extensores, tienen que relajarse y estirarse para permitir la contracción. Entonces, las funciones del músculo es generar el movimiento. La postura, o sea, la postura se logra mediante a eso que le digo, a los movimientos de músculo antagonista y del músculo, el agonista y el antagonista. Cuando uno detiene o sostiene un peso, es un equilibrio entre el músculo agonista y el músculo antagonista. Así se mantiene la postura del juego entre los músculos agonistas y antagonistas, así que uno se puede mantener de pie. Cuando los músculos se relajan totalmente, el individuo se cae. ¿Qué otra función tiene el músculo? La producción de calor. Por eso es que cuando ustedes están quietos e inmóviles, sienten frío. Si ustedes están en actividad, trabajando, caminando, ven que el calor aumenta porque la contracción muscular produce un aumento de la temperatura. Y los tipos de músculos que tenemos son el estriado, el cardíaco y el liso. El estriado o esquelético tiene estrías y es voluntario. El cardíaco tiene estrías, pero es involuntario. El liso no tiene estrías y es involuntario. Acá vemos de nuevo las propiedades del músculo, la excitabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos, la contractilidad, la capacidad de contraerse, la extensibilidad y la elasticidad. Acá tenemos el músculo que está rodeado por el epimicio, el perimicio rodea a los fascículos, el endomicio une las fibras para formar los fascículos, estos son los fascículos, el perimicio rodea a los fascículos y el endomicio es el que rodea a las fibras para agruparlas y formar también los fascículos que después son envueltos todos por el perimicio. El perimicio rodea los fascículos y el epimicio es que rodea todo el músculo en conjunto. ¿Qué son los tejidos conectivos? ¿Qué es lo que ustedes van a ver ahora en histología? Los tejidos conectivos son la agregación de células, fibras y macromoléculas que se encuentran incrustadas en una matriz que también pueden contener fluido tisular. Las principales fibras son las fibras de colágeno, las reticulares y las elásticas. El término de tejido conectivo denso y regular describe fibras que forman las fascias y los tendones. Las fascias son aglomerados o conglomerados de tejido conectivo más delgados. Cuando estos son más gruesos, constituyen los tendones, que es un tejido más denso, de tejido conectivo más denso. Los ligamentos y las aponeurosis. Acá vemos lo que es una fascia. Tienen ese color plateado. Perdón, un segundito. Hola. Hola. Bueno,
Miren, esto es una fascia, ¿ven? Esto es una preparación anatómica. Acá ven el tejido muscular, acá ven la fascia, que es el tejido conectivo. Perdón, discúlpenme. Hola. Sí, por favor. Sí, mire, por favor llámeme dentro de media hora porque estoy dando clase. Le voy a agradecer. Listo, listo. Entonces, acá tienen ustedes lo que es una aponeurosis o una fascia que se inserta en el músculo y acá está cubriendo, se ve por transparencia, unos músculos de la parte anterior del abdomen que son los rectos anteriores. Esto, vamos a ver, lo que yo le digo, le voy a hacer una visión rápida de lo que vamos a ver en la clase que viene para que no pierdan tiempo en algunas cosas. Aprender el nombre de los músculos, el nombre de los músculos de la cara y la función de los principales, sobre todo de aquellos que intervienen. ¿Saben jugar al truco alguno de ustedes o ya se usa poco eso? Sí, profe. Ah, bien. ¿Quién Sí. es la que sabe jugar al truco? ¿Sabe hacerla con señas o sin señas? Con señas. Bueno, Con señas. para entender las señas del truco es importante conocer los músculos de la cara que intervienen en la misma. ¿De acuerdo? Eso le va a dar la intención para saber que en el macho de basto, ¿quién interviene? ¿Quién les parece que puede elevar la ceja? ¿El frontal? El frontal, claro. Entonces ustedes ya se acuerdan del frontal, la función que tiene y dónde está. Así vamos. Para guiñar el ojo tenemos ¿cuál? El orbicular de los ojos. Y así vamos a ir viendo las principales funciones de los músculos y el nombre de los músculos de la cara. Acá tenemos los músculos de la cara con los distintos gestos de la mímica y ya vamos a ver las características que tienen todos los músculos de la cara. ¿En qué se pueden diferenciar los músculos de la cara del resto de los músculos? En que se insertan en la piel, ya lo vamos a ver a eso bien. Entonces vamos a ver los músculos masticadores, lean los músculos masticadores, vamos a ver los músculos de la lengua, y vamos a ver el hueso hioides, los músculos que están por arriba de este hueso y los músculos que están por abajo de este músculo, que son los suprahioideos y los infrahioideos. Vamos a ver los músculos del cuello, con las distintas aponeurosis del cuello, y vamos a ver los músculos de la columna. Esto lo vamos a ver en la clase que viene y si tenemos tiempo en la clase que viene, que nos quede algo de tiempo, vamos a pasar a ver también los músculos del diafragma sería y los músculos del abdomen después. No creo, a lo mejor tenemos un poquito de tiempo para hacer una introducción a lo que es el diafragma, pero posiblemente únicamente eso. O sea, para que ustedes lean eso y vayan, no se detengan mucho en los músculos de la cara, vean la función. Entonces, si están de acuerdo, vamos a terminar acá. Nos vamos a ver el miércoles a las 7:30 que yo hablo en aula. Vayan ingresando temprano. Recuerden que aquellos que se retiren van a... Y ya voy a ver si voy a preguntar algo de lo que vimos hoy a los del medio o a los que entren al final. Voy a elegir, a ver, a Mayra, a lo mejor que ella siempre está con la cámara, voy a aprovechar para
preguntarle algo de lo que vimos hoy en clase. Nos vemos entonces el miércoles. Nos vemos, profe. Hasta luego a todos. Nos vemos, Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe, gracias.